Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a esta fabulosa historia. En este caso os traigo a un increíble y jovencísimo, sobre todo jovencísimo, rey. Y tú dirás, bueno, pero si es joven, es normal, ¿no? En esa época. Bueno, sencillamente no es tan normal. Y sobre todo para la gesta que realizó este increíble rey, que ahora pasaremos a decir quién es, aunque seguramente ya lo ponga en el título. Pero digamos que hizo una gran proeza propia de los más increíbles héroes y propia de los héroes de esos de Marvel, no sé, bueno, algo increíble. En todo caso, no me enrollaré más y vayamos al turrón, a lo verdaderamente importante, vamos. Y hablamos de Balduino IV de Jerusalén, también llamado el Rey Leproso o el Rey con cara de cerdo, o bueno, muchos más apodos más, que después veremos por qué, porque realmente tiene bastante sentido. Como bien indica su nombre, este rey nació en el reino de Jerusalén en el año 1161 y moriría el 16 de marzo del año 1185 también en Jerusalén. Según los cálculos, moriría a la temprana edad de 24 años. Su padre fue Amalarico I de Jerusalén, mientras que su madre fue Inés de Courtenay. Además, este gran rey reinó desde el año 1174, más concretamente el 15 de julio, hasta su muerte en 1185. Ahora sí pasemos a su biografía, que es lo realmente importante y característico de este gran rey. Ahora veremos por qué se llama leproso, por qué se llama cerdo, por qué se llama el santo, o todo ese conglomerado junto, perdón la voz. Realmente existe bastante información acerca de Balduino IV de Jerusalén, básicamente porque fue educado en mayor parte por un historiador llamado Guillermo del Toro. Perdón, ese es el director, Guillermo de Tiro. El caso es que Balduino IV de Jerusalén empezó a dar signos de esta enfermedad, la lepra en esencia, ya que al jugar con sus amigos a cortarse, no me digas por qué jugaban a cortarse, no lo quiero saber, descubrió Guillermo del Tiro que padecía esta misma enfermedad debido a que el propio niño no sentía dolor, no sentía agonía al cortarse las venas. En realidad ha sido bastante explícito. En realidad no era cortarse las venas, en realidad era pincharse los brazos, pincharse cualquier parte del cuerpo. Balduino sufrió de úlceras e infecciones por las que acabó perdiendo los dedos de los pies y las manos, se le deformó la cara y perdió la nariz. Por este estado fue apodado el Rey Cerdo. La lepra se consideraba una maldición divina en la Edad Media. Sin embargo, y a pesar del estigma, Balduino IV fue admirado por los suyos e incluso respetado por el enemigo. El pobre Balduino IV quedó huérfano de padre a la edad de tan solo 13 años de edad, lo que le hizo automáticamente acceder al trono de Jerusalén a esa misma edad. El problema que existía realmente era que la mayoría de edad para gobernar era de 15 años, por lo tanto había 2 años en los que tendrían que gobernar otras gentes por él. Entonces gobernarían de manera sucesiva 2 regentes. Primeramente por Miles de Plancy y seguidamente por Raimundo III de Trípoli. Para la lepra, Balduino IV se quedó sin la posibilidad ni oportunidad de tener descendencia. Por lo tanto, varias facciones del ámbito político de aquella época quisieron tener una competitividad por hacerse con el trono de Jerusalén, pero Balduino IV, lejos de abdicar y rendirse, se reforzó. Asumió por tanto el trono de Jerusalén e incluso también ocupó gran importancia dentro de las tropas que él dirigía, puesto que tenía una enérgica actitud en el campo de batalla. Antes de morir nombraría heredero a su sobrino Balduino V, quien era hijo de su hermana Sibila. De la increíble chapa que os acabo de soltar, pasemos a lo realmente importante y por lo que se conoce a este jovencísimo e increíble rey. Y es que me estoy refiriendo nada más y nada menos que a la batalla de Mongisar. El sultán ayubí de Egipto, Saladino, comenzaba los preparativos para atacar Jerusalén. Era noviembre del año 1177. Balduino, enterado de este avance, hizo un llamamiento a todo cristiano de Jerusalén para que cogiese sus armas en defensa del reino. Como resultado, los efectivos de infantería y turcopolos, quien eran los arqueros montados que eran reclutados de forma local por los estados cruzados del Mediterráneo Oriental, vaya trabalenguas, crecieron considerablemente. El plan del rey leproso, por tanto, era montar una defensa en la fortaleza de la ciudad de Ascalón, una ciudad que actualmente pertenece al país de Israel.
y que antaño constituía una de las principales rutas entre Egipto, Jerusalén y el Mediterráneo oriental. Y reunió a sus caballeros llevándose consigo al obispo de Belén, a Hubert, portando su fragmento de la Veracruz, y antes de atrincherarse envió diferentes misivas, es decir, cartas a las fortalezas cercanas, una de ellas a los caballeros templarios que defendían la ciudad de Gaza, actual Palestina, para que acudieran a su llamada en Ascalón. Y veremos la proeza que realizó el gran Balduino IV, porque se enfrentó a todo un imperio contra un pequeño ejército. El rey de Jerusalén contaba, por tanto, con tan solo, y partiendo de una base bastante considerable, puesto que podríamos partir de mucho menos, de 6.000 hombres. Mientras que el Guillermo de Tiro, ya hemos dicho historiador, que fue quien educó a Balduino IV, contabilizó 26.000 hombres del bando de Saladino. Lo inusual de todo esto es que Balduino, dentro de su ejército, que era, ya hemos dicho, de 6.000 hombres, 4.000 era infantería voluntaria, constituida por turcopolos, ballesteros y también por infantería de los nobles. El caso es que realmente los caballeros profesionalizados como tal eran únicamente 450, y de los cuales 80 eran templarios. Que en la parte de Saladino podemos constatar, ya que las fuentes son bastante escasas a decir verdad, que 2/3 de todo su ejército estaba constituido realmente por mamelucos. Mamelucos eran básicamente los esclavos que eran entrenados para estas batallas, estas guerras. Y los demás serían arqueros a caballo. Un tercio estaría constituido por lanceros, arqueros a pie e infantería. Mientras que una pequeña parte del ejército, en total 1.000, eran como una especie de guardias personales del sultán que portaban una túnica amarilla, por lo tanto se diferenciaban bastante del resto de guerreros del ejército. No creyó que el rey leproso y sus fuerzas se habían refugiado en Ascalón por miedo, y que el resto de su invasión iba a ser, a decir verdad, pan comido. Envió un pequeño contingente para bloquear la fortaleza y continuó en su avance hacia Jerusalén. Tras esto, el sultán egipcio cometió un error grave. Aflojó la disciplina y permitió a sus regimientos montados asaltar y saquear los poblados de la campiña. Las ciudades de Arsuf, Ramla y Lida fueron arrasadas, recogiendo alimentos, caballos y ovejas. En noviembre del año 1177 ocurrió algo bastante inusual. Balduino, contra todo pronóstico, descendió ligeramente de su caballo y se dispuso a rezar a la Veracruz, la reliquia. Sus nobles y el ejército hicieron exactamente lo mismo, y por lo tanto los musulmanes de Saladino se quedaron atónitos ante tal situación. Sí, la verdad es que es bastante inusual. Entonces el rey leproso cubrió sus brazos con grandes vendas para cubrir sus llagas, y con su brazo bueno, que era a decir verdad el izquierdo, desenvainó su espada y cargó contra el ejército de Saladino. Ese espíritu incansable hizo que el ejército de Balduino se motivase de alguna forma y hiciese un ataque rápido y certero. De esta forma, el impacto de los caballeros cristianos fue totalmente abrumador. Rompieron a la primera carga la formación ayubí, hundiendo la moral de estos. La guardia del sultán era la única que luchaba para defender a su líder, cayendo, por así decirlo, como auténticas moscas. De no ser por ellos, Saladino hubiera resultado muerto o capturado en esta batalla. Viendo que la situación se complicaba, Saladino hizo que su ejército se retirase a toda hostia. Y cuando digo a toda hostia, es a toda hostia. ¡Joder, les iban a matar! ¡Hostia, coño, corre ya! El caso es que la retirada la cubrió la poderosa guardia mameluca. Y finalmente, tras el ejército de Balduino IV de Jerusalén haber derrotado a todos esos guerreros de túnica amarilla, comenzaron su increíble persecución para detener a Saladino, básicamente para matarlo. Y esta persecución duró hasta el anochecer. Se cuenta que el 10% de todo el ejército de Saladino llegó a Egipto. Pero a pesar de la victoria, al menos un 30% del ejército cruzado murió en esta batalla. Obviamente este tipo de victorias pírricas refiere a que fueron demasiadas bajas para el ejército que tenía Jerusalén, siendo al final una batalla poco favorable, no podían mantener en ninguno de los casos la cohesión de un reino que necesitaba un flujo constante de militares europeos. Aún así, la victoria de Balduino fue
absolutamente increíble.